Amén. Siéntense, mis hermanos, gracias. Dios les bendiga a todos. No olvidemos, tenemos cita para el domingo. Bueno, hermana Rafaela va a venir. ¿Van a venir los demás? I hope so. No me dejen aquí solo. Me dan medio. Aquí solito. Bueno, vamos a la palabra de Dios y hoy vamos a terminar temprano. Ustedes saben que los pastores somos los más mentirosos del mundo. Quieren que uno diga, bueno, seré breve. Acomódese porque aquí vamos a estar un buen rato. La palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 13. Capítulo 13. Estamos por comenzar aquí en la narración del libro de los Hechos. Un capítulo muy lindo en la historia de la iglesia. Wow, aunque no peguen aquí. ¿Dónde está la Firestone? Aquí, ¿verdad? Ay, Dios. Oh my goodness. Sí, estamos por comenzar algo que nos concierne mucho a nosotros. Usted dirá, ¿a nosotros? ¿Cómo a nosotros? ¿La iglesia? No. A nosotros como no judíos, como gentiles. Acuérdense que el evangelio al principio era escuchado y era promulgado y era predicado casi netamente a los judíos. Los primeros convertidos fueron judíos. Es más, el evangelio según San Juan escribiendo en el primer capítulo, nos dice que nuestro Señor había venido a su pueblo, a los suyos, dice, a los suyos, a la nación de Israel vino él primero, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Ese es el problema. El pueblo judío no aceptó a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, no quisieron. Hasta este día ellos todavía esperan que llegue un Mesías, un libertador, alguien que se haga cargo de Egipto, de Libia, de Siria, de Jordania, de Irak, de Irán y todos esos enemigos de Israel. Ellos todavía esperan que llegue un héroe con sus ejércitos y sus aviones y tal vez bombas atómicas, destruya todo ese montón de gente y quedar Israel solito, libre de toda amenaza, porque hasta ese momento el pueblo de Israel ha sido, hermanos, el objeto y el objetivo de odio, de exterminio de tantos pueblos a través de esos últimos 2000 años. Y todo porque ellos rechazaron a Cristo Jesús. Y no solamente lo rechazaron, lo ejecutaron en una cruz, no sabiendo bien que Él había venido a darles a ellos en primer lugar libertad, no solamente de sus enemigos, sino que libertad espiritual de sus pecados. ¿Cuántas veces los he juntado, dijo el Señor, como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y los protege? ¿Cuántas veces yo traté, pero ustedes no quisieron? Ya ven lo que han pasado ellos a través de los años, hermano, persecución tras persecución y todo eso. Y aún aquí, ellos comienzan a perseguir al movimiento cristiano, ese movimiento nuevecito. Está apenas agarrando vuelo, como decimos vulgarmente. Están creciendo, están en su luna de miel. Han sufrido persecuciones, pero estamos en los primeros años, en los años formativos de lo que es el cristianismo. Pero aún así, ellos no quieren nada que ver con este pueblo, con esta gente. Y pues
persiguen a los cristianos. Pero algo ocurre que es precioso. El Espíritu Santo, Dios mismo, habla a los hermanos y les dice: ya que este pueblo, nuestro pueblo, mi pueblo, no quisieron al Mesías, no lo quieren todavía, lo han rechazado, vamos a ir a los que no son judíos, vamos a hablarle a los que llaman ellos gentiles, las otras gentes, vamos a hablarles a ellos. En un tiempo, y hablamos cuando el apóstol Pedro tuvo que ir a predicarle a Cornelio, el centurión romano, ¿se acuerdan? Él fue no solamente con miedo, sino que hasta con náusea, porque iba a hablarle a uno que no era judío, y para los judíos hablar con los gentiles era una maldición. Pero el Señor lo mandó allí a hablarle a esta gente, enseñándonos que el evangelio de Cristo era para cualquiera que cree en Él. Y entonces ahora vemos que el Espíritu Santo está hablando con aquel que se llamaba antes Saulo, que ahora vamos a llamarle Pablo, San Pablo, y a Bernabé, su amigo. Vayan a predicarle a los gentiles, vayan a hablar con ellos, díganles que Jesucristo es el Salvador. Vayan. Entonces oraron, dicen los hermanos, con Pablo y con Bernabé. Y Bernabé tenía un sobrino llamado Juan Marcos, hijo de una hermana, una de la iglesia llamada María, no María la madre de Jesús, sino que otra María, y donde en su casa había una pequeña congregación de los hermanos ahí. Y este joven con mucho gusto se enlistó en ir con San Pablo y con Bernabé a predicar. Van, yo les ayudo, yo les puedo ayudar de cualquier manera, ya sea cargando cosas y de cualquier manera. Qué bueno llevar un equipo de 3 en vez de solamente 2 hombres. Ya con 3 se puede hacer mucho más. Mientras más gente hay en la iglesia, mucho más se puede hacer. Entonces dice la palabra que salieron. Dice el capítulo 13 y versículo 3. Capítulo 13 de Hechos, versículo 3. Dice: entonces, habiendo ayunado y orado. Acuérdense, todo lo que hacemos, hermanos, como proyecto en la iglesia, sea lo que sea, tenemos que ponerlo en oración primero. Siempre, siempre, hermanos, siempre hay que orar para estas cosas. No importa qué sea. El día que nos reunamos a hacer algún proyecto, ya sea limpiar allá afuera, hay que orar primero. Hay que orar primero. Los grupos que cantan y ensayan, aquí antes de ponerse a ensayar, oren al Señor. Que Él se complazca primero de su número, de otra manera la gente va a pasar por encima. Pero cuando ha habido oración, no importa cómo salió y que no, hubo bendición ahí, porque primero buscamos la presencia de Dios. Y no importa que sea, todo. Cuando las hermanas estén preparando ahí comida para eso, oren, hermanitas. Una de ustedes dirija la oración ahí, antes de prender la estufa, antes de comenzar a poner la comida, oren ahí. Enseñen a los niños, yo sé que estoy hablando cosas que ya saben y hacen ya. Pero qué bueno es que nos recuerden la importancia de la oración. Dice aquí que los hermanos oraron y pidieron el apruebo de Dios sobre esta misión. Mandar a Pablo y a Bernabé a predicar. Dice, y pusieron las manos, o sea, fueron ordenados por el Espíritu Santo, y la imposición de manos siempre ha sido algo muy, pero muy especial. Es algo muy solemne. No es simplemente una costumbre de la iglesia. La costumbre de las manos no es costumbre.
Es un menester. Cuando vamos a ordenar a un siervo para que predique la palabra de Dios como un siervo ordenado, después de haber examinado su vida, su testimonio, su background, su vida familiar, su esposa, sus hijos, su conocimiento bíblico, su doctrina, todas esas cosas, después de haberlo examinado, si es posible en público, delante de la gente, para que ellos sepan también qué clase de conocimiento tiene él de la Biblia. Si ni siquiera se sabe Juan 3:16 de memoria, entonces ¿qué va a hacer? Allá afuera. Pero luego viene lo más solemne. Todavía no he estado yo en una ordenación donde en ese momento usted puede oír caer un alfiler. Si a alguien se le cae un alfiler allá atrás, todo el mundo lo oye. O sea, el silencio es increíble, porque es un momento solemnísimo. Estamos hablando de lo que San Pablo dice en 1 Timoteo, es la transferencia del Espíritu Santo, en 2 Timoteo, la transferencia del Espíritu Santo que ha pasado a nosotros a través de tantos siglos, de ministro a ministro, a ministro, a ministro, a través de más de 2000 años. Pusieron un grupo de ministros sus manos sobre mi cabeza. Ha sido una cadena que no se ha roto desde entonces. No es costumbre, es un acto solemne, la imposición de manos, porque quiere decir, estamos orando por usted, que Dios mismo en su presencia, a través de estas manos, usted sienta la gran responsabilidad que ahora tiene usted en sus hombros. Y no es cosa cualquier, yo sé que algunos lo han tomado muy en poco, pero su trabajo, su labor ha demostrado que lo tomaron muy en poco. Pero aquellos que lo han tomado en serio, Dios ha recompensado con resultados. Y aquí vemos que esta gente no está jugando. Se acercan a los dos siervos, ponen sus manos sobre ellos. A través de San Pablo y Bernabé van a haber sanidades. Van a haber maravillas, van a haber tremendas cosas, pero sobre todo vamos a ver gente convertida a Cristo Jesús. Dice la Biblia aquí, que habiendo impuesto las manos, los despidieron. Y ya vemos, nos da aquí un mapa. San Lucas, el escritor de este libro de los Hechos, nos da un mapa por dónde iban. En una ocasión di un seminario en el instituto, trazando con un mapa grandísimo que llevé yo de por dónde fueron ellos, de isla en isla. Si usted puede imaginarse, hace más de 2000 años, la clase de barquitos que habían, hermano. No eran de esos barcos que ahora tienen de 10 hasta 10 pisos. Llevan miles de personas, hermanos, que van en cruceros allí de vacaciones y todo eso. Yo una vez me quedé de ir a recoger aquí al puerto de Los Ángeles al pastor, al hermano Bruce Martin y a su esposa. Venían de no sé dónde en un barco, iban a caer aquí en San Pedro. Y me dijeron exactamente dónde ir a recogerlos, y mi esposa y yo fuimos en mi carro, entramos ahí al parking del puerto, es un lugar grandísimo, y yo buscaba el barco ese, no sé. Yo lo único que miraba era un edificio grandísimo así, de como 10 pisos, ¿se acuerdan? ¿Cuántas vueltas dimos, amor? Hermano, buscando, y bueno, por fin le pregunté a un hombre, mire, ando buscando el lugar donde desembarcan y los pasajeros, y me dice, ¿por dónde? Allí, detrás de ese edificio. No, ese es el barco. Hermano, yo creí que era un edificio Hammersley, hermano. Usted no puede creer. ¿Qué enormes esas cosas? Era like a big office building. That's what it looked like. Y sure, yeah. Mira, ahí están saliendo por aquel lugar. Sí, hermano. Y yo buscando el barco. El barco está enfrente de mí.
Pero me pongo a pensar, hermano, en las embarcaciones de hace 2000 años, que tal vez con unas velas pequeñas o con remos se lanzaban, hermano, en el mar Mediterráneo. No había en esos días aparatos ni satélites para decirle que venía un huracán o que venía una tormenta, nada. Ellos se lanzan, si estaba bien el clima, si había sol, vámonos. Pero esa noche era posible que el viento diera vuelta y, ya ven, el apóstol Pablo tuvo naufragios, no uno, varios naufragios, unos barquitos, y les enseñé a los estudiantes por dónde había andado el pastor Pablo, hermanos, qué cosa, sin tener necesidad de eso. Porque era un hombre de conocimiento, un hombre reconocido, un gran maestro, un abogado de la ley. Además de eso, él y su familia tenían un negocio de hacer carpas, de hacer tiendas, hermano. Él tenía dinero y todo lo había dejado por predicar el Evangelio de Cristo. Todo. Ese viaje que hizo de Jerusalén a Damasco, ahí cambió toda su vida. I don't know, yo no sé cómo el Señor lo alcanzó a usted. Pero quiero decirle que usted iba de Jerusalén a Damasco y un día el Señor tocó la puerta de tu corazón. Qué bueno cuando le abriste la puerta. Si todavía no le has abierto la puerta a Cristo Jesús, hazlo pronto. No dejes pasar la oportunidad. Puede cambiar tu vida entera. Bueno, el versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, que es una isla grande, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían también a Juan Marcos de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Era un cónsul romano, Sergio Paulo. Él quería oírla, había oído de este grupo llamado cristianos y que tenían una palabra diferente a todas las cuestiones que tenían con dioses y todo eso. Él quería oír la verdad y mandó a llamar a Pablo y a Bernabé. Dice, pero les resistía Elimas, el mago. También eso se llama Elimas, aquel que hablamos. Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Cuidado, hermano, cuando el diablo se mete. Él no tiene suficiente poder. Dios siempre es más fuerte. Sí. Así que usted, cuando sienta que el diablo está tratando de meterse en su vida, sobre todo en lo que concierne a tu relación con él en la iglesia, ¿qué quemado? No le tenga miedo. Llame al Señor. Invoque a Cristo. Call on Jesus Christ. Llame a Cristo. Llámelo. Diga, Señor, esto no es mío, esto no es de mí, esto no es de mi parte. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Con mi hermano, con mi hermana, con mi iglesia. There's something wrong here. And this is not from you. Porque el Señor nunca va a tratar de apartarte a ti de la iglesia, de apartarte de tus hermanos, de apartarte de las cosas de Dios. Dios nunca va a hacer eso. Más bien Él quiere acercarnos a Él. Really? Así que usted luche y pídale. Porque el momento en que la presencia de Dios viene a usted, el diablo se va. Corre, porque le tiene miedo, es un cobarde. Tiene miedo a la presencia de Dios en tu vida. A ti no te tiene miedo, no te tiene miedo para nada. Él juega con nosotros a veces, créanme. Y nosotros nos entregamos sin ni siquiera pelear. Ay, me gusta cuando llega un chamaco a la casa todo revolcado. ¿Qué pasó? Te peleaste, ¿verdad? No. Y con sangre en la nariz y todo eso. Y le preguntaba yo a mí, bueno, ¿y le ganaste? No, I didn't. Well,
Pero le diste 3 o 4. Sí, ándale, pues, suficiente. Ni modo, ¿verdad? No podemos ganarlas todas. Tuve varias, todas las perdí. Pero aquel salió bien arañado. Si más no podía, lo mordía, lo que sea. Pero no me iba nomás a dar ni o correr uno, imagínense. No. Pero aquí dice la palabra, quería apartar de la fe al procónsul. Él quería oír la palabra de Dios, pero el diablo no quería. Entonces Saulo dice que también es Pablo. De aquí en adelante, esa es la primera vez que la palabra Pablo se menciona en el libro de los Hechos. De aquí en adelante ya nunca más se usa la palabra Saulo, el nombre Saulo, sino que de aquí para allá siempre va a ser Pablo. Entonces Saulo dice que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Amén. Cuidado, usted no ande con eso, ¿ok? A menos que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Si está lleno o llena del Espíritu Santo, entrega. Pero si no, mejor no diga algo así. Take it easy. Ok, sí. Más de esas personas con el hermano Cruz, él se hace cargo de ellos. Enemigo de toda justicia, dice. Y le dijo sus 3 o 4 cosas que eran la verdad. Dice: no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, dice: he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol. ¡Wow! ¿Se acuerdan de alguien más que cuando se encontró con el Señor quedó ciego? ¿Quién? Ándele. Este mismo dice: ahora me las van a pagar todas. Las que me hicieron a mí, ahorita va a ver. Sí, acuérdense cuando él iba a Damasco y el Señor habló con él, quedó ciego el hombre, vio la luz de Cristo. Pero aquí esto es diferente. Él le dice: serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente, dice, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Oh, ¿está beautiful? A veces, hermano, en el tiempo del Nuevo Testamento, a veces era necesario que la gente viera con sus ojos evidencias del tremendo poder de Dios. Y ocurrió ya cosas como esta, sanidades tremendas, aún el levantamiento de como Dorcas, ¿se acuerdan? El levantamiento de una persona que ya estaba muerta. Cosas como esas se hicieron durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no existía la Biblia, no existía la palabra de Dios, no existía un testimonio completo de la voluntad de Dios. No había nada que la gente pudiera consultar sobre la vida de Jesús, sobre sus discursos, sobre sus mensajes. Ahora tenemos toda la voluntad de Dios en un libro llamado la Biblia. 66 documentos aquí que nos hablan de la majestad de Dios, 66 libros, y cada uno de ellos apunta a Jesucristo. Ahora no hay necesidad pero de vez en cuando, si el Señor quiere, hay una evidencia tremenda del poder de Dios. ¿Cuántas veces yo sé que ustedes, que en mi persona, yo he visto la tremenda mano de Dios obrar en cosas totalmente imposibles? Y dice uno: eso no era posible. Claro que no era posible, pero con mi Dios todo es posible. Eso fue suficiente para que este hombre importante, un
un oficial del gobierno romano, vio lo que había sucedido, que él creyó maravillado de la doctrina del Señor. Versículo 13, con esto nos vamos. Dice la palabra: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero aquí Juan Marcos, dice Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se echó para atrás. Dice, dijo, eso es too much for me. El varón en la obra del Señor tiene una tremenda responsabilidad. Nos enseñaron desde pequeños en la escuela dominical y luego como jóvenes y luego ya como adultos que el Señor dejó, encomendó la obra a los hombres, a los varones. Yo sé que hay una tremenda controversia acerca de la libertad femenina y que la autoridad y todo eso, y que quieren igualdad. Bueno, eso ya, hermano, ya sobrepasó eso, la igualdad, el business de igualdad. Ya la mujer en el mundo entero está buscando no solamente igualdad, supremacía. Lo estamos viendo en tantos lugares ahora. La autoridad femenina en toda clase de circunstancias en el mundo, en gobernación, en la administración de empresas, la mayoría de las grandes corporaciones, the Chief Executive Officer is a woman, o mujeres. Ahorita acaban de sacar fuera al ejecutivo principal de la compañía de comunicaciones de CNN, hombre importantísimo, una cadena tan grande de comunicaciones, es out. Hay 3 candidatos para reemplazar esa posición de tremenda importancia y de poder y autoridad, y las 3 son mujeres. And that's the way it's going. Dicen, ¿cree usted que algún día va a haber una mujer presidente? Ya, hombre, ya está allí ahorita. Porque el pobre Joe Biden, ese pobre, no sabe en qué lugar está cuando está dando un discurso. El otro día le dijo, saludó a la gente de Detroit y estaba en Chicago. Y el otro día lo vieron, pobrecito, se cayó en frente de todo el mundo allí, hermano. El presidente de la nación más poderosa del mundo, y la vicepresidenta, ella goza, porque ella dice, okay, I'm taking my time. Porque un día de estos, esa señora que hay, caray, ore por nuestra nación. Y no estoy hablando del partido político, estoy hablando de la clase de gente. Es una mujer que no cree para nada en cosas que tengan que ver con la palabra de Dios. Está de acuerdo con todas las corrientes libertinas que están pasando por nuestra nación ahorita. No sé cómo ya sé por qué me metí ahí. Porque el varón dijo, hermanos, tiene varoncitos, enseñen a ese varoncito a ser varoncito, a tomar responsabilidad, no a andar ahí pegándole a la gente porque es muy macho. Veníamos ahorita en la calle y nos pasa un pickup truck de esos grandototes con unas llantas así, mano, y unos tubos por detrás. Parecía que venía un tanque de guerra. Y aquel un sombrerote. Y dije, no, pues se cree muy machito. No. Quiero verlo cómo se apea de ahí. A ver
¿qué tal? ¿Qué tanto es? Está machito es, ¿verdad, hermano? Está bien machito con esas cosas. Eso no es ser. El hombre debe tomar responsabilidad y no agüitarse a medio camino. Amén. Cuando nos metamos a una trácala, y va a ser pronto. ¿Saben qué es trácala? ¿No saben qué es trácala? Una deuda. Cuando nos metamos en y pronto viene, tengan que juntar a los diáconos, ok. Vamos a firmar este documento. ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? Ay, no, pastor, ándele. Está como aquel que. Sí, pero hablaba pronto, yo voy a ir al Señor. Y bueno, ahora. Sí, pero pastor, ¿cree o no cree? ¿Estamos o no estamos? Y no nos vamos a agüitar a medio camino. It's gonna happen. Yo voy a buscar a mis hombres. Voy a decir, ¿dónde están mis muchachos? Recuerdo una vez mi pastor, que era muy así. Dice, estaba hablando de los diáconos. Y este es el diácono, dice. Miren, que sepan lo que es el diácono, porque muchas iglesias, sobre todo las iglesias anglosajonas, los diáconos son los que mandan al pastor. Ellos son los que le dicen lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, y ellos son los que hacen los negocios de la iglesia. El pastor, el pobrecito, nomás llega y predica y se va. Y a mucha gente le gusta eso. Entonces, llamó a todos los diáconos y se puso él así, y alrededor de él, todos los diáconos alrededor de él. No, dice, no. Todos viéndolo, se puso hasta nervioso él. Dice, dense vuelta. Entonces nos dimos vuelta todos, viendo hacia allá, pero alrededor de él. Dice, esos son los diáconos, protegiendo, dice el siervo de Dios, viendo para allá, estando siempre, fijándose, protegiendo a la iglesia, protegiendo, cuidando por la iglesia, parándose por la iglesia. Cualquier cosa tiene que ver con nosotros primero. No, que a veces no se meten ahí en la rufulucia también. No, hermano. Ese fue el problema de Juan Marcos. Cuando vio a los toros de cerca, dijo, ay caray, esto, vio lo que le había pasado a Jesús, vio esas cosas y dijo, esto no es lo que yo pensaba. Yo pensé que tal vez era un crucero ahí por todo el mar Mediterráneo, viéndolos de vacaciones. No, hermano, la cosa se iba a poner peor todavía. Y él dijo, yo mejor me regreso a Jerusalén, donde está mi mamá. Mi mamá, pobrecita, la dejé solita. Yo necesito regresar, ayudarle a mamá. Y se regresó, los dejó solitos a medio camino, solos. Y esa acción, hermano, esa acción de Juan Marcos, esa acción tan irresponsable, él no sabía lo que iba a ocasionar. Bueno, Pablo y Bernabé fueron, hicieron su viaje, pasaron un año, me parece, fuera, trabajando allí entre las regiones de Asia Menor, regresaron a Jerusalén, dieron un lindo informe a los hermanos y todo eso, y luego se prepararon para un segundo viaje. Listo y dispuesto, Pablo y Bernabé. Los hermanos oraron por ellos y todo eso, y Bernabé le dice a Pablo, voy a ir a buscar a Juan Marcos para que nos lleve. Pablo le dice, no me traigas a ese muchacho. Pero no, sigue, no va a ayudar. No. Dice la palabra que hubo tal contienda entre estos dos grandes hombres de Dios que se separaron, hermano. Nunca más trabajaron juntos ellos. Pablo tomó a un hermano llamado Silas y Bernabé tomó a alguien más. Bernabé se fue para un lado y Pablo y Silas se fueron por otro lado. Nunca más pudieron trabajar juntos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido trabajando juntos? Qué tremendo. Pero así es el demonio. Bueno, ahí dejamos todo. Vámonos. Aterricemos.
Que Dios nos los bendiga. Amén. En pie, por favor. Dios los bendiga, mis hermanos. No se olviden, vengan temprano el domingo. Tenemos escuela dominical a las 2 y nuestro servicio a las 3 de la tarde. Va a estar bonito. Qué bonito servicio tuvimos el domingo, ¿verdad? Tremendo, mensaje del pastor Pérez. Tuvimos la cena del Señor. It was a beautiful day. It's a wonderful day. Así cada domingo tiene que ser un día especial. Oremos. Señor, gracias por haber estado con nosotros. Ahora, Señor, despídenos con tu paz y tu protección. Donde quiera que vayamos, que tú vayas, Señor, con nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. Permítenos reunirnos una vez más, Señor, este próximo domingo. Pero de aquí a allá, que tu bendición y tu protección esté con cada uno de mis hermanos. Bendícenos a nuestros misioneros donde quiera que se encuentren. Dales salud, Señor, y dales suficiente sostén para llevar adelante la obra. Una vez más, cuida de nosotros en Cristo Jesús. Te lo suplicamos todo. Amén.